Buenos días, familia Mariana. En esta oportunidad vamos a ver los discos duros magnéticos y sólidos. El propósito de la sesión es que ustedes reconozcan las partes internas del disco duro, las características de cada uno de los tipos de discos duros que existen. Entonces, ¿qué es un disco duro? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la memoria RAM, en el disco duro los datos permanecen aun así hubiese pérdida de energía. Mayormente en el disco duro se instala o se almacena el sistema operativo de la computadora. Una de las partes es el actuador, que viene a ser toda esta parte, el actuador, ¿no? Que se encuentra entre la parte central y la parte externa del disco duro. Se encarga o mueve la organización que aguanta las cabezas de lectura y escritura, las cuales son las encargadas de leer e escribir la información en los platos giratorios. Esto es el actuador. El circuito electrónico es esta parte verde de aquí, ¿no? Que es una placa electrónica donde están todos los circuitos electrónicos, que se encarga de gestionar las funciones de posicionamiento del cabezal y la lectura e escritura de este. Además, está encargado de comunicar el disco duro con el resto de los componentes del ordenador o computadora, traduciendo las posiciones de celdas de los platos a direcciones comprensibles por la memoria RAM y el procesador o CPU, como se conoce. Entonces, esta parte verde es el circuito electrónico. El brazo mecánico, esta parte que vemos de acá, es el brazo mecánico, ¿no? Es el encargado de sujetar las cabezas lectoras. Permiten el acceso a la información de los platos desplazándola o desplazado las cabezas lectoras de forma lineal desde el interior al exterior de estos. El desplazamiento de estos es muy rápido, aunque debido a ser elementos mecánicos tienen bastantes limitaciones en cuanto a la velocidad de la lectura. Esto es el brazo mecánico. Otra parte del disco duro es el cabezal de lectura. Esta partecita de acá, ¿no? Continúa del brazo mecánico, continúa del cabezal de lectura. Es el elemento que hace la función de lectura o escritura. Habrá uno de estos cabezales por cada cara o superficie del plato, por lo que si se tiene dos platos, habrá 4 cabezas lectoras. Estas cabezas no hacen contacto con los platos. Si esto sucediera, quedaría rayado y se corromperían los datos, y con el tiempo el disco duro quedaría dañado. Cuando los platos giran, se encuentran o se crea una fina película de aire que impide el contacto entre ellos y la cabeza lectora, aproximadamente 3 nanomilímetros de separación. Esto es la cabeza lectora. Platos o discos, ¿no? Acá vemos los platos o discos. Acá tiene 1, 2 y 3. Entonces, el plato o disco es donde se guarda la información. Están dispuestos de forma horizontal y cada plato consta de 2 caras o superficies magnetizadas, una cara superior y otra inferior. Estos normalmente están construidos de metal o cristal. Para almacenar la información, en ellos dispone de una celda en donde es posible magnetizarlas de forma positiva o negativa. Todo esto es los platos o discos. El eje o motor, también lo llaman algunos, es la parte del disco duro que actúa como soporte sobre el cual están montados los discos, ¿no? Y giran los platos del disco. Normalmente su velocidad es entre 5000 a 7200 revoluciones por minuto, RPM, revoluciones por minuto. Entonces, esto es el eje donde están montados los platos. Los puertos de conexión es la parte trasera del disco duro y se encuentra fuera del encapsulado. Se encuentra como el mismo nombre dice, puertos de conexión. Normalmente está formado por el conector hacia el bus de la placa, en este caso esto de aquí,
esto de acá, que es el bus SATA, y el conector de alimentación de 12 voltios, que es esta parte. Hoy en día se utiliza tan solo la alimentación SATA. Ahora vamos a ver el disco duro sólido. ¿Qué es un disco duro sólido o disco SSD? Es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene parte mecánica en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 terabytes y el precio por terabyte es mucho más alto que de un disco mecánico, ¿no? O magnético. Podemos encontrar discos sólidos con dos conexiones, SATA y la conexión M.2. El SATA es similar al disco mecánico y el MS.2 es para el puerto PCI, ¿no? Y es más veloz que el SATA. Ahora, las partes internas de un disco duro sólido tenemos la memoria flash, ya que nos dice que trabaja en chips, ¿no? Quien soporta la información y una pieza muy valiosa que representa sobre el 70% del costo de la unidad. Entonces, estas memorias flash es donde se guarda la información, soporta la información. El controladora o el firmware, ¿no? Es un pequeño chip que controla y es quien hace la diferencia. Se trata de un pequeño procesador que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Coordina interfaz, cache y memoria flash. Entonces, cada disco duro tiene su pequeño procesador. La interfaz SATA, que es esta de aquí, ¿no? Que también es similar a la de un disco duro magnético, y la interfaz PCI o M.2, que es esto, ¿no? La interfaz es el software que se encarga de comunicar el disco duro y la placa base. Los tipos de firmware más usados son el SATA 3, el SAS PCI Express y el NVMe, que están representados. Esto pertenece al PCI Express y NVMe, estos al SATA y SAS, ¿no? Algunos de estos tienen importantes limitaciones. Por ejemplo, el SATA solo permite hasta 600 GB por segundo de ancho de banda de transferencia, ¿no? En cambio, el NVMe o PCI Express obtienen mejores rendimientos, ¿no? Trabajan a mayor ancho de banda. La memoria RAM o cache. Se trata de una memoria RAM, ¿no? Que se usa como archivo temporal antes de la escritura definitiva en la memoria flash. Es una memoria volátil como toda memoria RAM. En caso de pérdida súbita de energía, la información que ésta contiene puede perderse. Algunos modelos de discos duros ofrecen opciones de seguridad que impiden esa pérdida. Claro, el costo también es un poco más elevado. Entonces, actividad número 6. Completar las partes del disco duro magnético, del disco duro sólido y realizar la metacognición. Muchas gracias.